Bienvenidos al canal de Indomus, Reyes Destronados. En esta oportunidad vamos a enseñarles los fundamentos básicos para jugar Indomus. Este es un juego de cartas tipo TCG, Trading Card Games, por lo que podrás adquirir distintos sobres y mazos con cartas para personalizar por completo tu estilo de juego y tu estrategia para conseguir la victoria ante tus oponentes. En Indomus, tu objetivo es derrotar a tu oponente quitándole todos sus puntos de vida. Para conseguir esto tendrás distintos tipos de cartas. En principio, y las más importantes, tus recursos. Tendrás un mazo de 15 cartas donde solo tienes recursos y tomarás una de ellas al principio de cada uno de tus turnos. Con los recursos, pagarás el coste de tus cartas del mazo principal de 30 cartas. En tu mazo principal tendrás diferentes tipos de cartas, como las unidades. Estas son las cartas que atacarán a tu rival, además de ser las que usarás para defenderte de los ataques de él. Las distinguirás por tener su nombre debajo de la ilustración y también por tener un valor de fuerza, ubicado en la izquierda superior de la carta, junto a su símbolo de expansión. También poseen diferentes efectos que se cumplirán según como lo diga el texto de la carta. La forma de pagar estas cartas son con tus recursos, y el coste lo verás reflejado en la parte superior derecha de la carta. Tienes también construcciones que permanecen en juego hasta que sean destruidas o removidas, con algún efecto estático o disparado según como lo describa el texto. Las distinguirás por su nombre debajo de la ilustración. Al igual que todas, su coste está reflejado en la parte superior derecha. Con nuestra expansión Valhalla hemos incorporado un nuevo tipo de cartas, las armas. Estas cartas se aplican sobre una unidad tuya, pudiendo disparar algún efecto, como también incorporar algún efecto estático que siempre estará cumpliéndose. Cuando tu unidad fuera destruida o enviada al abismo, el arma será enviada al descarte. Por último, tendrás acciones, que son cartas cuyo efecto se resuelve de inmediato y van al descarte tras esto. Nunca entran en juego. Estas puedes usarlas también en los turnos de tu oponente, a menos que diga lo contrario el texto de la carta. Las distinguirás por su nombre debajo de la ilustración y pagarás el coste reflejado en la parte superior derecha. Ahora que ya sabes cómo son los distintos tipos de cartas de Indomus, veremos cómo es el campo de juego. Todo comienza con tu mazo principal, compuesto de 30 cartas y que se ubica a tu derecha. Pero en Indomus no termina aquí, porque tienes también tu mazo adicional de recursos compuesto de 15 cartas. Este va ubicado a tu izquierda, más arriba de donde ubicarías el mazo principal. A tu izquierda también ubicarás por debajo tu zona de recursos en reserva. Aquí se irán colocando las cartas que vas robando al principio de cada turno de tu mazo de recursos, además de contener los recursos que tengas disponible para el coste de las cartas. Cuando uses tus recursos, temporalmente los colocarás por arriba del mazo en tu zona de recursos pagos. Volverán para abajo cuando comience tu próximo turno, por lo que ten cuidado de entrar en el turno de tu rival sin tener ningún recurso disponible. Y en tu lado derecho, por arriba de tu mazo principal, tendrás tu zona de descarte. Aquí se colocan todas las cartas que estaban en el campo de juego y fueron destruidas o removidas al descarte, las cartas que te descartan también de tu mano o del mazo, y las acciones cuando resuelven o son negadas. Por arriba del descarte se encuentra el abismo, similar al descarte pero con diferentes interacciones según los textos de las cartas. Para que una carta vaya al abismo, tiene que ser por el efecto específico de una carta. Ahora que ya sabes cómo ordenar todas tus cartas en la mesa, estamos listos para empezar a jugar. Veamos cómo se compone un turno. Tú y tu oponente tirarán un dado para decidir quién comienza y cada uno ya deberá tener listo un recurso inicial sin efecto en su zona de recursos disponibles. Luego ambos robarán 5 cartas de su mazo principal. El jugador que comience primero robará otro recurso más de su mazo de recursos y como ha comenzado primero no robará carta de su mazo principal. Ya teniendo 2 recursos en su haber, podrá comenzar a jugar alguna de sus cartas y como tú ya tienes uno disponible también, podrás llegar a responder ante sus jugadas. Supongamos que tu oponente ha ganado la tirada de dados y ha decidido comenzar primero. Tanto tú como él robarán ahora 5 cartas y él dará inicio a su turno ingresando en su fase de recargo. En su fase de recargo tu oponente robará una carta de su mazo de recursos, por lo que tendrá 2 disponibles como habíamos explicado antes. Ahora ingresará a su fase de robo, y como ha sido quien comenzó primero, no robará ninguna carta de su mazo principal, por lo que ingresará automáticamente a su fase central. En la fase central, el dueño del turno puede jugar sus cartas y activar efectos de las cartas que ya tiene en juego.
Tu oponente jugará Soldado Imperial pagando 2 recursos, por lo que primero llevará esos recursos hasta la zona de recursos pagos y luego pondrá la carta de Soldado Imperial en lo que se llama la zona de formación. En este momento, si tuvieras una acción o un efecto en juego que pudiera evitar que Soldado Imperial entre en juego, podrías pagar el coste o activar dicho efecto para impedirlo. En este ejemplo no tienes nada para ello, así que dejas que entre en juego. Cuando entra en juego, la carta activa un efecto que permite a tu rival buscar en su mazo otra unidad del subtipo Imperial, mientras que su coste sea de 2. Esta busca en su mazo hasta encontrar Hostigador, una carta que cumple los requisitos de ser unidad, de ser Imperial y tener coste 2. Hostigador le permite al jugador elegir si quiere hacer disparar su efecto, ya que dice puedes en su texto, esto es una palabra clave, y esto le permitiría buscar otra carta. Pero a fines de agilizar este video vamos a omitir esta parte y hacer que tu oponente elija no activar ese efecto. Ya con Soldado Imperial y Hostigador en juego, ya que no has decidido negarlas, sea porque no tenías las cartas que te permitía hacerlo o los recursos para pagarlo, tu oponente decide atacar. Normalmente, las unidades que apenas entran en juego no podrán atacar hasta el siguiente turno, pero si te fijas, ambas tienen la habilidad de frenesí, que es un efecto estático que les permite atacar apenas son jugadas. Tu oponente entonces avanza a su fase de ataque y declara atacantes a ambas cartas, llevándolas hacia arriba, a lo que se llama la línea de atacantes. Como no posees bloqueadores, todo el daño entraría a tus puntos de vida, pero antes de que eso pase, tú pagas tu único recurso disponible y juegas la acción Juzgado por Agresión, ya que como dijimos, estas cartas pueden ser jugadas en ambos turnos. Esta carta hace que el daño hacia tus puntos de vida se cancele y esa suma de puntos que iba a quitarte se le quitarán a él, quedándose en 35 por la suma de las fuerzas de sus dos unidades. Tu oponente ya no puede hacer nada al respecto, por lo que da por finalizado la fase de ataque y entra en su segunda fase central. Sin recursos disponibles para jugar algo, la dará por finalizado también y entrará a su fase final. En la fase final actúan ciertos efectos que especifican que disparan al final del turno. Si ninguno de los jugadores juega nada, se da por finalizado el turno de tu oponente y comienza el tuyo. Ingresarás a tu fase de recargo, robando un recurso de tu mazo de recursos, además de recuperar el que habías gastado previamente. Y cuando entres a tu fase de robo, tú sí podrás robar una carta de tu mazo, ya que no has comenzado primero esta partida. Pero no te alegres mucho, tu oponente también podrá robar una carta de su mazo ya en su siguiente turno. Luego, ingresarás a tu primera fase central, donde podrás jugar tus cartas pagando el coste reflejado en ellas. Tú vas a pagar 2 recursos, llevándolos a tu zona de recursos pagos, y jugarás un castillo en la costa. Esta carta es una construcción, así que irá en tu línea de construcciones, la última línea que nos faltaba por ver. Esta construcción tiene un efecto el cual hace que tu oponente se descarte cartas del tope de su mazo, según la cantidad de construcciones que tengas en juego. Recuerda que es la otra forma de ganar en Indomus, que tu oponente se quede sin cartas en su mazo. Luego de jugar tu carta, y como tu oponente no tiene forma de impedir que entre en juego, esta carta entrará sin inconvenientes al campo de batalla. Ahora, saltearás tu fase de ataque ya que no posees unidades para atacar, y entrando en tu segunda fase central decides tampoco actuar. Entras en tu fase final y ninguno decide jugar cartas, por lo que finaliza tu turno, y tu oponente descartará la primera carta de su mazo por el efecto de Castillo en la Costa, que dispara al entrar en tu fase final y chequea la cantidad de construcciones que posees en juego para ese momento, y como solo tienes una, solo descarta una carta. Recuerda que siempre ambos jugadores pueden chequear el descarte y el abismo propio y el de su oponente. Y eso es todo. A través de este video ya has aprendido los conceptos fundamentales y básicos para empezar a jugar en Indomus. Solo te resta aprender los efectos de varias cartas y comenzar a visualizar los combos y estrategias que puedes armar con tus cartas. Además, ten presente que como todos tus recursos también poseen sus propios efectos, esto crea una curva nueva que no se puede ver en ningún otro juego y permite una serie de posibilidades casi infinitas. Si te ha quedado alguna duda, te animamos a que nos consultes a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y sumarte a nuestras juntadas para aprender a jugar con nosotros. Lo más importante es que te diviertas y pasemos una buena jornada en Indomus. Con todo dicho, te saludamos y te esperamos para el desafío. Pero recuerda, prepara con cuidado tus recursos porque tus oponentes no tendrán piedad de ti.